Problema 3. Bueno, este problema ya es un poco más, puede ser tipo control. Es bastante sencillo. Tenemos un circuito eléctrico y se pide calcular la corriente que circula en cada tramo, la diferencia potencial entre A y B y la potencia disipada en esta resistencia que está acá. Todo esto hay que calcularlo en función de las resistencias y la FEM. La FEM es una diferencia potencial. Entonces, para resolver estos problemas, lo primero que se debe hacer es definir la corriente. Lo segundo es definir el sentido de la malla. Y después ir utilizando las ecuaciones de Kirchhoff y de potencial. Por lo tanto, lo primero es la corriente. Lo segundo es la malla, definir la malla, el horario, el sentido de la malla. Y tercero, utilizar las ecuaciones de Kirchhoff. Entonces, ustedes llegan a un problema así y lo que tienen que hacer es definirse las corrientes como ustedes crean. Yo digo, no, va a haber corriente acá, va a haber corriente acá, va a ser para allá, así, da lo mismo, como ustedes quieran. Entonces yo agarro y me defino una corriente que le llamé I1 para allá. Obviamente la corriente que va acá hacia abajo debe ser igual a I1 porque la corriente no se escapa. O sea, si ustedes están trotando por aquí, nadie se va a poder salir de este camino. Estos son las personas que trotan. Entonces acá también va a ser I1, 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 I1. Y vamos a llegar a este punto que está acá. Entonces hay personas que se van a ir para arriba o hay personas que se van a ir para abajo. Nosotros no sabemos la cantidad, la magnitud de la división. No sabemos cuántos se van a ir por allá o cuántos se van a ir por acá. Eso es lo que queremos calcular al final. Entonces yo digo, por acá se van I2 personas, I2, que es corriente, y para acá se van I3. Entonces para acá I3, I3, y listo. Ya tengo definida la corriente para todos los tramos. Fíjense que este tramo tiene corriente I1, este tramo tiene corriente I1, I1, este tramo tiene corriente I2, I3, I3, I3. Perfecto. Entonces, con eso ya tienen gran parte del problema casi que resuelto. Lo demás es ecuaciones, números, lo demás es mecánico nomás. Entonces definimos el sentido de la corriente, positivo así y positivo así. Una vez que ya tengo definido esto, solamente tengo que plantear las ecuaciones y resolver. ¿Qué parámetros o qué es conocido acá? Lo conocido son las resistencias y las diferencias de potencial, que son los épsilon. Entonces eso es conocido. Lo desconocido son las corrientes. Yo no sé cuánto valen las corrientes, por lo tanto, corriente 1 desconocida, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, ¿cuántas ecuaciones yo necesito para resolver este problema? Necesito la cantidad de incógnitas. Si tengo 3 incógnitas, pues necesito 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones voy a tener? Bueno, nosotros sabemos que la ley de Kirchhoff son 2, que todo lo que entra en un nodo debe ser igual a lo que sale. Todo lo que entra acá a este nodo que está acá, por ejemplo, son 10 personas, sí o sí tienen que seguir habiendo las 10 personas. Por lo tanto, el I2 más el I3 debe ser igual a 10 personas. Las personas no se pueden desaparecer. Es lo mismo aquí con la corriente. Si acaba una corriente I1,
la corriente no se va a desaparecer, por lo tanto I1 tiene que ser igual a I2 más I3. Lo mismo acá, I3 más I2 debe ser igual a I1. Entonces esas son las ecuaciones que nosotros tenemos que plantear, que al final es conservación de personas, conservación de corriente. Después van a ver en cursos de hidráulica que es la conservación del agua. Es bastante simple. Lo otro es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el impulso. Entonces, para que todo este sistema esté como en equilibrio en el impulso, se utiliza la ecuación de diferencia potencial, que esa es un poco más difícil de entender, pero con estas mallas la vamos a sacar fácilmente. Entonces, yo aquí ya tengo la solución un poco avanzada, que ya se la mandé en PDF, para ir haciendo el ejercicio más rápido y el video no quede tan largo. Entonces, ese es el problema. Ojalá se alcance a ver. Este es el problema que tenemos. Y yo ya me definí las corrientes, igual que en el dibujo anterior. Pero como en el problema nos piden la corriente que circula en cada tramo, la diferencia de potencial entre A y B y qué potencia se disipa en 2R, vamos a hacer una especie de resumen o de recordatorio. La potencia es igual a la corriente que pasa por el tramo por la resistencia que está en el tramo o en la resistencia, no sé cómo decirlo. Entonces tenemos tres incógnitas, I1, I2, I3, y nosotros debemos encontrarlas. Entonces las ecuaciones de Kirchhoff nos permiten encontrar estas incógnitas. Primero utilizamos la conservación en el nodo. Todo lo que entra al nodo es igual a lo que sale. Entonces, en el nodo B tenemos que la corriente 1, que es la que entra, es igual a la corriente que sale, que sería I2 más I3. En el nodo A tenemos exactamente la misma ecuación, o sea, esta ecuación es linealmente dependiente a esta que está acá, porque la ecuación del nodo A dice que la corriente I3 más la corriente I2 es igual a I1, que es exactamente que la ecuación en B. Entonces, notemos que las ecuaciones son linealmente dependientes, por lo que hasta ahora tenemos solamente una ecuación, nos faltan dos. Entonces, nos faltan dos ecuaciones para encontrar I1, I2 e I3. Entonces, ahora utilizamos la otra ley de Kirchhoff que dice que la diferencia potencial en la malla es igual a 0. Si vemos el dibujo que les dibujé aquí, las mallas son ese rectángulo que está ahí, que lo voy a dejar con verde. Esta es una malla y esta que está acá es otra malla. Perfectamente, otra malla podría ser todo esto, todo eso. Pero vamos a tener una ecuación más larga y va a ser más difícil de resolver, por lo que de repente conviene tomarse las mallas más chiquititas. Eso es decisión propia, que igual les recomiendo quizás para que practiquen hacer una malla grande, para que vean que llegan exactamente al mismo resultado. Entonces, con la malla 1, vamos con la malla 1. Con la malla 1, la malla 1, que le llamé a esta malla 1 y a esta malla 2, vamos a tener que, primero partimos por la resistencia. Vamos con esta resistencia acá. Yo quiero calcular la diferencia de potencial de esa resistencia que está ahí. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial de una resistencia? Bueno, sabemos que con la ley de Ohm tenemos esa ecuación. Entonces, como el signo yo me lo di en ese sentido, positivo hacia allá, y la corriente va en ese mismo sentido, ¿de qué o qué valor positivo o negativo debería tomar esa diferencia potencial? Lo vimos en el video número 1, que si es que las corrientes coinciden, o sea, ese signo, o sea, ese sentido con ese sentido coinciden, la diferencia potencial es positiva. En cambio, si la corriente 1 fuera hacia el otro lado, yo me la hubiese definido, por ejemplo, para allá,
este sentido, ese sentido, con ese sentido van en contra, chocan, por lo tanto es un signo negativo. Entonces, primero tenemos que la resistencia R por I1, resistencia R por I1. Después voy con la, por ejemplo, hagamos la resistencia de acá. Algo ustedes pueden hacer en el orden que quieran. Tienen que completar sí, toda la malla. Entonces acá tenemos que la corriente 2 va hacia arriba y coincide con el signo que yo me di positivo. Por lo tanto, esa resistencia o esa diferencia potencial que está acá va a ser positiva. Por lo tanto, queda I2, que es la corriente del tramo, por la resistencia. Lo mismo con la resistencia que está acá. Yo tengo el I1 hacia allá. Perdón, ahí, el I1 hacia allá. Por lo tanto, como coincide con este signo que está acá, van en el mismo sentido, esa resistencia que está acá es positiva. Ahora vamos con los épsilon que se encuentran en la malla. Ese sentido va a chocar acá con el signo positivo, por lo tanto se coloca más épsilon o más la diferencia de potencial. Y si seguimos para acá, notemos que acá el signo que yo me di positivo acá es ese sentido, choca acá con la diferencia de potencial negativa. Por lo tanto es menos 2 epsilon 0. Perfecto, esa malla ya está lista. Acá tenemos la segunda ecuación. Acá tenemos la ecuación 2. Nos falta la tercera. Para la tercera tenemos esta malla que está acá, la verde que está ahí. Por lo tanto, vamos con la resistencia, igual que antes. El signo es positivo para allá, que coincide con el sentido de la corriente que está acá. Por lo tanto, me queda I3 por R. I3 por R. Vamos con esta que está acá. Entonces, este sentido para esta resistencia, ese sentido es diferente al sentido de la corriente que está acá. Por lo tanto, me debería quedar I2 menos, o sea, por 2R, pero negativo, que es exactamente lo que está ahí. Ahí. Y tenemos esta resistencia que está acá, que coincide con el sentido de la corriente de I3, por lo tanto es positiva. Y vamos ahora con la diferencia de potencial. Ese sentido choca con el más, por lo tanto es positiva. Y este sentido acá choca con el menos, por lo tanto es negativa. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones, que son estas que están acá, que yo las despejé un poco. Y vamos a tener este sistema de ecuación que está acá y me dan como resultado I1 es igual a epsilon dividido en 3R, se lo puede decir por si acaso no se ve, epsilon dividido en 6R y epsilon dividido en 6R. Listo, ya tenemos la corriente 1, 2 y 3. La pregunta B nos dice ¿cuál es la diferencia de potencial entre la parte A y la parte B? Entonces, la diferencia de potencial entre A y B es con cualquiera de las dos mallas, da lo mismo con cuál, porque es el valor absoluto. ¿Cuánta diferencia de potencial hay en este trayecto? Por lo tanto, yo me tomo, por ejemplo, con la malla 1, este signo que está acá entra con negativo, ¿cierto? Entonces, menos 2 epsilon 0, ¿ya? Y lo mismo con la corriente. La corriente, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia de 2R? Bueno, es la corriente I por 2R y como coincide con el signo es positivo. Por lo tanto nos queda menos 2 epsilon por la corriente de I2 por la resistencia de 2R en valor absoluto y eso da resultado 5 epsilon dividido en 3. La tercera pregunta es ¿qué potencia se disipa en 2R? Bueno, es simplemente la potencia, aquí, la potencia es igual a la corriente que pasa en la resistencia por la resistencia, pero la corriente al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos, ahí está la fórmula, reemplazamos y llegamos a epsilon al cuadrado dividido en 18R.
Eso sería el problema número 3.